Durante toda la historia, reyes y emperadores habían luchado por una cosa: riqueza. Pero hubo un hombre que no tuvo rival, un hombre cuya fortuna no se podía contar, porque sencillamente no tenía límites. Un monarca capaz de mover oro en cantidades tan absurdas que los cronistas preferían callar antes que intentar describirlas. Un soberano tan desbordante en poder que su nombre se extendió más allá del desierto, más allá del mundo islámico, más allá de los mapas de su época. Mientras Europa se desangraba en guerras y hambrunas, él gobernaba un imperio donde el oro fluía como un río. Un imperio tan vasto que controlaba una de las mayores fuentes de riqueza del planeta. Y él lo dominaba todo. No fue un mito, no fue una exageración, no fue una leyenda inventada siglos después. Existió, reinó, y su inmensa riqueza, la mayor que haya poseído jamás un ser humano, cambió para siempre la historia de África y del mundo. Hoy, en Historia Top Prime, nos adentramos en la vida del hombre que tuvo más que nadie, más tierras, más poder y más oro del que cualquier otro mortal jamás ha tocado. Esta es la historia de Mansa Musa, el verdadero rey de oro. El reino de oro y los orígenes de Mansa Musa. Para comprender la grandeza de Mansa Musa, hay que mirar hacia un rincón del mundo que la historia ha ignorado durante siglos. Allí, entre los valles fértiles del Níger y la inmensidad del Sahara, se extendía uno de los imperios más poderosos del planeta, Mali. Un territorio inmenso, un gigante que gobernaba territorios tan grandes como media Europa. Una tierra de pastores, eruditos y comerciantes de sal, marfil y oro. Sobre todo oro. En esa época, Europa vivía en guerras, crisis y hambrunas. El Mediterráneo se agitaba entre cruzadas y disputas marítimas, y el mundo islámico florecía bajo grandes dinastías. Pero Mali era otra cosa. Era la fuente del metal más codiciado del planeta. Musa Keita Prino nació alrededor de 1280, en una familia noble, pero no destinada al trono. Sus antepasados habían servido como consejeros y administradores, nunca como soberanos. Aún así, el destino lo observaba de reojo. Cuentan las crónicas que, en 1312, el emperador de Mali desapareció en una expedición marítima que intentaba descubrir qué había más allá del Atlántico, y el trono quedó vacío. Y en ese vacío, Musa fue proclamado Mansa, rey de reyes. En cuestión de días, su vida cambió por completo. Ya no era un noble más, y no heredó un reino cualquiera. Heredó el control absoluto de 3 de los mayores yacimientos de oro del mundo conocido: Bambouk, Bure y Galam. No eran simples minas, eran mares subterráneos de riqueza, un tesoro inagotable. Aquel metal, que en Europa se contaba gramo a gramo, en Mali fluía como un río de luz, y solo un hombre tenía las llaves de ese mundo: Musa. Los comerciantes árabes, bereberes y norteafricanos cruzaban el desierto durante meses solo para alcanzar las fronteras de Mali. Allí podían conseguir tanto oro como sus caravanas pudieran transportar. Pero todos sabían una cosa: el oro más puro, más abundante y más codiciado estaba reservado para el Mansa. Desde su coronación, su presencia imponía sin esfuerzo. Las fuentes árabes lo describen como un hombre joven, de rostro tranquilo y una serenidad que solo da el poder incuestionable. Profundamente creyente, de inteligencia estratégica y una ambición silenciosa que jamás degeneró en tiranía. La combinación perfecta entre autoridad política, riqueza mineral y dominio religioso convirtió a Mali en uno de los centros neurálgicos del comercio mundial. Pero lo más importante era esto: Musa había heredado un imperio donde el oro no era símbolo de riqueza, era parte del paisaje y todo pertenecía al Mansa. Riqueza y poder. Con su ascenso al trono, Mansa Musa se convirtió en el hombre más poderoso de África.
pero también en algo aún más extraordinario, el amo del mercado mundial del oro. Para entender su poder hay que imaginar lo siguiente. En Europa, el oro escaseaba. En el mundo islámico era esencial para sostener el comercio. En Asia se utilizaba como símbolo de estabilidad. Y Mali tenía oro para todos, literalmente. El sistema económico del imperio era simple y perfecto. Cada pepita de oro, saque de sal o pieza de marfil extraída en Mali debía entregar una parte al emperador. Cada caravana de comerciantes que cruzaban el desierto rumbo al norte pagaba tributo a Musa, aportando riqueza a la corona. Cada ciudad del imperio aportaba recursos y riquezas que terminaban en la corte, y como las minas producían una cantidad descomunal, la riqueza del Mansa crecía sin límites. Era un sistema tan eficiente que la acumulación de oro superó cualquier comparación histórica. Su corte era un espectáculo que asombraba incluso a los viajeros más curtidos. Hablan de salas donde el oro se utilizaba como si fuera arcilla, de tronos decorados con piezas macizas, ropajes de seda importada y banquetes que rivalizaban con los de Bagdad o El Cairo. Pero lo más impresionante no era la ostentación, era la autoridad con la que Musa manejaba aquel poder económico. El oro era una herramienta política y diplomática. Era estrategia pura. Podía abrir fronteras, forjar tratados y alianzas. Podía atraer a sabios y artistas, sellar acuerdos comerciales y, si lo deseaba, comprar voluntades y desestabilizar reinos enteros sin derramar una gota de sangre. Los analistas modernos estiman su riqueza en más de 400.000 millones de dólares, pero esta cifra se queda pequeña, porque Musa no tenía dinero, tenía lo que daba valor al dinero. Era el único hombre del mundo que podía influir directamente en el precio global del oro, y lo haría de una forma que la historia jamás olvidaría. El viaje más caro de la historia. En 1324, Mansa Musa tomó una decisión que definió su legado. Iba a cumplir con una obligación religiosa, la peregrinación a la Meca. Pero su viaje no fue una simple demostración de fe. Fue la demostración de poder más grande de la historia humana. Los cronistas árabes que presenciaron su paso describieron una escena casi irreal, una caravana larga como el horizonte, una serpiente de luz avanzando por el desierto, cortesanos, soldados, sabios, músicos, sirvientes y esclavos, todos vestidos con seda, portando bastones de oro y adornos de piedras preciosas. Parecía un ejército, pero era algo más. Era un imperio entero avanzando sobre las arenas del desierto. Al llegar a El Cairo, Musa desató un acontecimiento sin precedentes. Regaló oro como quien reparte agua, con una generosidad que superaba cualquier lógica. Los mendigos recibían monedas, los comerciantes vendían mercancías a precios absurdos, y las mezquitas y academias recibían donaciones imposibles. Lo que nadie imaginó fue la consecuencia. Aquel exceso de generosidad provocó el derrumbe económico de la ciudad. El valor del oro se hundió y El Cairo, capital del mundo islámico, sufrió una crisis que duró más de 12 años. Los préstamos y los contratos se volvieron imposibles. Los ricos se arruinaron y los pobres no entendían por qué su repentina riqueza ya no valía nada. Un solo hombre, en un solo viaje, había destruido la economía de una civilización entera y alterado el valor del metal más importante y valioso del mundo. Aquella peregrinación se convirtió en el viaje más caro jamás realizado, y Musa en el único ser humano capaz de derrumbar un reino sin empuñar un arma. Y sin embargo, aquel episodio no definió su vida, solo la engrandeció aún más, porque el viaje a la Meca no era una exhibición gratuita, era un mensaje hacia el mundo islámico. Mali no solo era rica, era la mayor potencia económica de todos los tiempos. Tombuctú, la joya del Sáhara. A su regreso, Mansa Musa
no se dedicó únicamente a disfrutar de su riqueza. Al contrario, decidió utilizarla para levantar una de las ciudades más importantes del mundo medieval, Tombuctú. Quiso construir algo más duradero que el oro, conocimiento, y la transformó en una joya intelectual, en un faro de cultura sin precedentes. Trajo a los mejores arquitectos del mundo que construyeron mezquitas, madrazas y universidades de una belleza única. La mezquita de Djinguereber, construida en 1327, costó tanto oro que su arquitecto habría podido vivir 20 vidas sin gastarlo, pero lo más valioso llegó después. Musa convirtió a Sankore en un centro académico sin precedentes, un centro de estudios que llegó a albergar decenas de miles de manuscritos de matemáticas, astronomía, medicina, derecho, filosofía y teología. La sabiduría del mundo fluía hasta el corazón del Sáhara. Tombuctú se volvió un puerto intelectual, donde se mezclaban comerciantes, embajadores, sabios y estudiantes. Un cruce de civilizaciones donde el conocimiento valía tanto como el oro. Mansa Musa convirtió un imperio rico en un imperio ilustrado. Su legado académico sobrevivió incluso cuando su linaje dejó de gobernar, y todo gracias a la visión de un rey que comprendió que la riqueza verdadera no se mide por lo que uno posee, sino por lo que construye. El rey de reyes, el rey de oro. La muerte de Mansa Musa, alrededor de 1337, fue silenciosa. Un silencio inmenso de aquellos que solo dejan los más grandes, sin guerras civiles, conspiraciones, tragedias palaciegas o disputas sangrientas. Simplemente dejó un vacío y se fue del mundo con la misma serenidad con la que lo había gobernado. El imperio de Mali continuó, pero sin su genio estratégico, sin su liderazgo y sin su visión, fue perdiendo la fuerza que lo había definido. Las rutas comerciales cambiaron, nuevas potencias se alzaron y el esplendor del Sáhara se fue apagando poco a poco. Sin embargo, su nombre jamás fue olvidado, no por quienes lo conocieron, ni por los sabios que estudiaron bajo su protección, ni por los comerciantes que lo vieron pasar como si fuera un dios de oro, ni por los cartógrafos europeos que lo dibujaron en los mapas, sentado en un trono y sosteniendo una pepita gigantesca que simbolizaba su dominio absoluto. Las crónicas lo describieron como un hombre piadoso, noble y justo, y hoy sigue siendo recordado por algo más que su riqueza, por su generosidad y por su fe, por su visión de un imperio ilustrado, y por haber demostrado que la África medieval no fue una tierra olvidada por la historia, sino un escenario donde surgió un reino capaz de rivalizar con cualquier imperio de su época. Mansa Musa no fue solo el hombre más rico de la historia, fue un símbolo del poder africano, un rey cuya riqueza era tan descomunal que la palabra fortuna quedaba pequeña, un recordatorio de que la grandeza puede surgir desde cualquier rincón del mundo, y un misterio que aún hoy sigue brillando más que el oro. Su nombre fue Mansa Musa, el rey de reyes, el rey de oro. Si has disfrutado este documental, suscríbete a Historia Top Prime, activa la campana para no perderte ningún episodio y deja tu like y comentario. Así ayudarás a que sigamos descubriendo y compartiendo la historia como nunca antes la habías visto. Gracias por formar parte de la comunidad HTP y no olvides nunca lo más importante. Si es historia, es Top Prime. Nos vemos en el siguiente vídeo.